Sé que crees merecer una explicación sobre el significado de la vida, pero lo que crees haber escuchado se escapó por atrás de tu cabeza. Hola aliens. Intro. Esta canción tiene la clara intención de taladrar el cerebro con un cúmulo de verdades escupidas sin anestesia. Letra y música son explosivas porque cuando se acumula un cierto hartazgo con los humanos, te dan esas ganas de patear el tablero y mandar todo al carajo. Noel Gallagher lo hace, y con mucha clase. Análisis 1. La letra comienza diciendo: sé que crees merecer una explicación sobre el significado de la vida. Esto revela que se está dirigiendo a gente que espera que le den en bandeja dicho significado. Por eso continúa: pero lo que crees haber escuchado se escapó por detrás de tu cabeza. Es decir, estos significados construidos socialmente, los significados tradicionales, digamos, en el fondo, en los momentos clave, se desarman. Jordan Peterson dice sobre el sentido de la vida que si quieres encontrarle sentido a la vida, entonces todo lo que hagas importa, todo importa. Esto implica una gran responsabilidad y es algo absolutamente individual. Un significado de la vida explicado simplemente quita esa responsabilidad. La canción continuará profundizando en esto. 2. El estribillo anuncia: te arderán tus dedos sucios. De esta línea se genera el título de la canción, Mucky Fingers. Tener los dedos sucios representa estar mintiéndose, engañándose. Veremos esto a través de lo que sigue. Obtuviste tu verdad de las mentiras que aprendiste. Tremenda afirmación. Todo lo que crees es mentira. Por eso el disco se llama No creas la verdad. Te comiste lo que te enseñaron y ahora lo repetís. Pero tarde o temprano, toda verdad de arena se desmorona. Termina por caer, por eso sigue, y todos tus creyentes plásticos nos abandonan y no regresarán. Es decir, cuando todo esté mal, el coro de repetidores de esa verdad también desaparecerá, simplemente porque tienen algo sucio, algo que si se pone en juego se quema, y ahí, justo ahí, estarás sola o solo. 3. La canción seguirá describiendo esto de la construcción de la falsedad. Es interesante que en una época donde se habla tanto de la deconstrucción, lo que se busque con la misma no sea más que imponer una verdad de plástico. La letra dice: y cuando miras en ese espejo y atas tus botones y moños y le das la cara a tu enfermedad, te escondes en las ropas del emperador. Esto hace referencia al cuento clásico El traje nuevo del emperador. En suma, estás desnudo y no te das cuenta. Los botones y lazos y moños de tu ropa no existen. Es esencialmente significativa la idea de cuando le das la cara a tu enfermedad. Es cuando te darás cuenta que estás desnudo, que la ropa, tus amigos y las verdades que aprendiste no sirven. 4. Podría entenderse, por lo dicho y por el concepto explicado, que Noel Gallagher es un nihilista, es decir, alguien que no cree en nada ni en nadie, que nada tiene sentido. Pero es exactamente lo opuesto, y esto es fácil de demostrar. ¿Qué hace que el autor sea capaz de ver que las verdades sociales se destruyen en la enfermedad y en la dificultad? Es que ha llegado a un sentido, pero ese sentido es siempre propio, individual. Recordemos que Jordan Peterson, cuando habla del sentido de la vida, habla de una toma de posición. Todo lo que haces importa. Lo opuesto a esto es el nihilismo, que, según el mismo autor, tiene algunas ventajas. La primera, y la más obvia, es que si nada tiene sentido, no tienes que hacer nada, porque nada importa. Te puedes pasar la vida quejándote y renegando. Por eso es entendible que tanta gente lo elija. Es una posición en la vida. 5. Pero la canción no habla ni de aquellos que buscan un sentido individualmente, ni de aquellos que son nihilistas. Habla de aquellos que crean sentidos colectivos. Dice: encontraste a tu Dios en un libro de bolsillo. Obtuviste tu historia de la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Básicamente, lo que está diciendo Noel es: ¿por qué no cuestionas? ¿Por qué no te haces preguntas? ¿Por qué no te rebelas? Y en lo que sigue agrega: y todos tus hermanos y hermanas se han ido y no volverán. Acá, en contraste con los creyentes plásticos de los que hablaba antes, dice hermanos y hermanas. ¿Por qué? Obviamente no es algo nacionalista, ni religioso, ni filial.
Justamente, se trata de que se convencieron de esas verdades, se perdieron en las muchedumbres, en los colectivos humanos. Creo que este es el punto más trágico de la letra y de la canción. 6. Pero también es algo positivo, porque indica o da a entender que no se trata de ser más inteligente o estar más instruido, que todos se podrían dar cuenta, que la vida transcurre y se agota entre mentiras. Lo dije al principio, la canción es un descargo explosivo, por eso, hacia el final, dice, todos los falsos me han hartado, y después agrega, dirigiéndose a una chica, cuando me voy pareces extrañarme, entonces ven conmigo, no preguntes por qué. Me gusta la forma sutil en la que dice creo que me quieres, pero en suma acá se va de la ciudad a descansar, a huir de los falsos, a despegarse de la brutalidad de las ideas en las que vive la gente desnuda y falsa. 7. En el final va a repetir con fuerza e insistencia 8 veces, porque esto es mío, todo esto es mío. Había dicho que Jordan Peterson habla del sentido de la vida como una posición, todo importa. Afirmar que todo esto es mío deja en claro la postura del músico. Por algo también lo que ve le molesta, por algo se quiere ir, todo le importa. Síntesis. Volvamos a hablar de esto de las posiciones en la vida. Había dicho que eran básicamente dos, según el psicólogo canadiense. Nihilismo, nada importa porque nada tiene sentido, o 2, todo importa porque todo tiene sentido. Pero el músico, no él, habla de aquellos que están en un intermedio. Su sentido es externo. Se lo dio la religión, el país donde nacieron, la ideología o los amigos. Una mezcla confusa de todo. El músico insiste en que esto es mentira, que se desmorona, que es algo que no sirve. Acá hay una pregunta fundamental que podría guiarnos. ¿Por qué esto le provoca tal explosión? Es decir, ¿por qué no soporta a los falsos? Porque justamente no son reales. La gente no es real en la medida que habla a través de lo que la sociedad quiere que hable. El término de construcción es hoy una constante. Derrida, su creador, lo utilizó en muchos sentidos, pero básicamente habla de un cuestionamiento a las esencias, a las ideas. Por eso se habla de construcción cuando se toma el concepto de belleza o de femenino o de masculino. En suma, se trata de un cuestionamiento hacia las ideas. A mi modo de ver, el concepto es vacío. ¿Por qué digo esto? No se puede generar una deconstrucción a partir de lo externo. Si yo le digo a alguien no hagas eso porque está mal, quizá deje de hacerlo, pero por miedo a mi cancelación o a la exposición pública, pero no de sentirlo o de querer hacerlo. ¿Realmente cambió? ¿Realmente se ha deconstruido? Solo el análisis psicológico podría ir a las raíces de ciertas actitudes o creencias en los humanos engendradas. En otras palabras, alguien deconstruido por fuerza de una posición colectiva no ha cambiado en absolutamente nada, a no ser que tenga alguna capacidad extraordinaria de explorarse a sí mismo. Volvamos a Jordan Peterson. Él no habla del sentido de la vida diciendo que la vida tiene sentido, ni que se tenga que buscar. Habla de que esto es una posición pragmática. Desde la psicología y la filosofía no se puede afirmar que la vida tenga sentido, pero se puede adoptar una posición de sentido. De hecho, dice que en vez de buscar la felicidad, tendríamos que tomar una posición ética, tratar de hacer que las cosas tengan significado. Y esto, por fuerza, es algo estrictamente individual. Mi vida tiene sentido en la medida de mi posición ante ella. Todo lo que haces importa, todo lo que decís cuenta.